Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Padrísimo. Mira, yo así como que siento que en este momento de la vida, pensar de esta manera, que la voluntad tiene también su fuerza, ¿no? Como que tú te puedes esforzar y lograr las cosas con tu voluntad. Ay, Alejandra, fíjate que justamente yo me quedé con la impresión contraria. ¿Cómo? Como que hubiera dadole demasiada importancia a la voluntad. La verdad es que creo que estoy pensando lo contrario. ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿Que la voluntad en realidad no es tan importante? Pues es que mira, no estoy tan seguro porque actualmente la gente que consume manuales de superación personal, justo el común denominador de todos ellos es esta creencia de que tú puedes. Basta que te lo propongas para que lo logres. Es más, mentalízate, dicen. Sí. Y la verdad creo que están dejando de lado una cosa que es muy importante, que son las circunstancias, que es el lugar donde se está. Yo creo que estaría bien, no sé, siglo XVIII, época de Hegel, sí, en pleno romanticismo. Es más, Hegel mismo era un romántico. Agarrar y decir a voz en cuello así una frase que a mí se me quedó grabada de sus clases. ¿Cómo era? Pues cuando Hegel da su lección inaugural en un curso de filosofía de la historia, se dirige a sus alumnos, pero hay que tener en cuenta que Hegel ya era muy famoso desde chiquito, como dicen. Estaba joven todavía y sin embargo lo seguían las multitudes. Iban de toda Europa a la Universidad de Jena para presenciar la cátedra del maestro. Wow. Entonces, en un auditorio repleto, soltó una frase que te digo que me hizo siglos después retumbar de emoción, porque decía: no pido que crean en mí. No les exijo que tengan fe en mis palabras. Sí les pido que tengan fe en la fuerza de su espíritu, porque no hay ningún secreto que la naturaleza sea capaz de ocultar a un espíritu dispuesto a conocerla. Vamos, Wow. oír a Hegel decir esto es un canto a la voluntad, todo eso. Y te digo que suena muy bien. Ya no sé si suene tan bien en esta pseudo-sabiduría a cucharadas que se vende en los almacenes, ¿no? Sí, sí, se me hace que ha llovido un poco y sobre todo se han aclarado muchas cosas en este tiempo del peso que tienen las circunstancias y que además es una idea que hemos olvidado porque viene desde la antigüedad. Nuestra palabra lotería sí, justamente viene de la palabra lote, que era lo que les daban las famosas moiras griegas o las parcas romanas. Me dijiste el otro día. ¿Te acuerdas que lo sí. platicamos? Eran tres las moiras estas: cloto, láquesis y atropos. Sí. Una daba un tramo de cuerda, otra se encargaba de cortarlo y la tercera lo enrollaba en un uso. Y la cuerda es nuestra vida. Es el destino. Entonces con destino. eso, puesto en el interior del recién nacido, pues ya tenía su suerte. Le dieron un muy mal lote a Edipo, condenándolo a lo que lo condenaron. Y esta idea del destino que viene de los griegos es importante. Lo que pasa es que creo que en este caso se va hasta el otro lado. Hay una especie de fatalismo ahí. Pero si se logra hacer una buena mezcla entre la voluntad y lo que nos toque en suerte, ahí se me hace que se encuentra un punto de equilibrio en el que pueden replantearse las cosas que platicábamos ayer, pero no con ese triunfalismo de creer que la voluntad todo lo logra. Porque mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me dejó muy consternado, además muy apesadumbrado hace unos meses, cuando se dio a conocer que en México había aumentado en los últimos años el número de pobres.
que se había disparado la cifra y que incluso los que están en estado de extrema miseria se habían incrementado en 2 millones. El caso es que a principios de este año Sí. se decía que en México, y se decía de forma documentada, que en México hay 11.5 millones de mexicanos en estado de extrema pobreza. Hijo, Esto, es terrible. si lo consideras dentro de la óptica, por ejemplo, de los miles de niños Ujú. que mueren diariamente porque les falta simplemente un suero para que la diarrea no les arranque la vida, Sí. pues pensar en esas condiciones hace que no se trate simplemente de que le echen ganas, de que tengan voluntad. Ujú. Hay circunstancias que definitivamente lastran, Ujú. o circunstancias que nos potencian. Si tú o yo hubiéramos nacido, no sé, en alguna familia real de las realezas que todavía hay en Europa, Ujú. y tuviéramos en consecuencia la plataforma que tienen estos seres privilegiados, Ujú. seguramente ya habríamos llegado, no sé, a Venus, a Marte, a Saturno, a Júpiter, al otro lado de la Vía Láctea. Pero sí, el medio en el que uno nace pesa. Pero entonces todas estas circunstancias en las que naces, casi romperlas es como romper el destino de la antigüedad. Es muy difícil. Pues mira, una cosa es ser Benito Juárez, Ujú. y en un medio en el que él nace tremendo. Y otra cosa es ser Obama, ¿no? Porque aunque supuestamente pertenecen a condiciones que han sido marginadas, Sí. en un caso sí de verdad se tuvo que abrir paso. Benito Juárez en medio de unas dificultades enormes. En el otro caso, en cambio, no tanto, Ujú. ¿no? Yo creo que el primer gran triunfador de estos tiempos es Juárez, justamente porque logró echar atrás, pero se tuvo que tener un enorme talento y además coyunturas que no le hubieran perjudicado las entendederas por cuestiones de anemia. No, en las leyendas nos imaginamos a un pastorcito que está en un pedazo de tierra ahí tocando su flauta, se desprende ese pedazo de tierra que navega sobre el río. Ujú. Pero finalmente estaban las ovejas que seguramente le daban algo de comer y no tenía esas taras que cuando se trae una herencia genética de varias generaciones de desnutrición, muy difícilmente uno puede levantar la cabeza. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros aquí estamos a tomarnos un café, De lo más a gusto. volteamos, vemos a nuestro alrededor, estamos empotrados en la colonia Condesa, que es de las zonas más nice del DF, y creemos que esto es todo lo que hay. Y claro, para los que estamos aquí, para los que ya desayunamos, seguramente sí se trata de una cuestión de voluntad. Pero no es lo mismo para todos. Es que, ¿sabes qué? Me imaginé, así como que lo que visualizo es terrorífica ironía, ¿no? Porque veo así como el cuadro de hambre y de pobreza y como si en ese mismo cuadro le pusieras una caricatura que dijera, échale ganas, tú puedes, ¿no? Como los anuncios. Y entonces se vuelve terriblemente irónico, ¿no? Pues es que es terriblemente irónico y cruel porque el problema es que uno cree que lo que le pasa a uno, a su pequeña tribu, es lo que pasa en el resto del mundo. Y la verdad es que no. Hay que hacer un esfuerzo por ver más allá de las propias narices para entender que los puntos de vista que en algún pequeño grupo pueden tener validez no son aplicables para la mayoría. Y sí, como tú dices, esa publicidad de un altruismo bonachón y echarle porras a la decisión y a las determinaciones. Sí. Yo me imagino que muchos, al escucharlas, sienten una especie de golpe, de bofetada en la cara, porque, de verdad, ¿cómo y con qué? Claro. Es como que entonces para que se dé una historia así como la de Benito Juárez es que se tienen que conjuntar tantas cosas, porque sí hay voluntad, pero también hay una serie de circunstancias, ¿no? Lo que decías al principio de las circunstancias. Pues sí, mira, hay un estudio que se lleva a cabo justamente para ver niños que vivieron en forma marginal, cómo finalmente destacan, que es una teoría llamada la resiliencia.
Y a nivel individual hay algunos que se logran sobreponer a su circunstancia de origen, pero son siempre muy pocos, son esos milagros, como pudo haber sido el primer Rockefeller o como fue nuestro Juárez. Sí. Pero a nivel estadístico las condiciones no son las mismas. Yo creo que habría que, como decían en mis tiempos, tener una visión no tan pequeño burguesa, o como dijeron después, clase mediera, y abrirse un poco más en el horizonte. Pero en fin, Alejandra, quería retomar este tema porque sí me quedé preocupado, porque me fui con la sensación de que las cosas no son tan fáciles. Sí existe ese México, pero hay otros Méxicos. Sí. Y fíjate, Alejandra, cómo se relaciona esto con lo que te comentaba al principio a propósito de Hegel. Yo creo que Hegel, por ejemplo, no estuvo al corriente, no obstante que fue el hombre más sabio de todos los que ha habido en este mundo. Se creía el espíritu absoluto, imagínate nada más, y tenía derecho a sentirlo porque de verdad tenía un conocimiento infinito. Pero no conocía, por ejemplo, cómo incluso en la actualidad los matemáticos han tenido que proponer un tercer valor. Ya no solamente es verdadero o falso, sino indeterminable. Porque aunque sí se puede llegar a saber, y uno se puede empeñar en alcanzarlo, no se puede alcanzar el conocimiento. Y te digo simplemente porque cuando se trata de desencriptar un número primo de muchos dígitos, solamente se podría llegar a descifrar la clave, pero utilizando todas las computadoras que hay en el mundo, sincronizadas, y tendríamos que esperar 100 años para que hicieran su trabajo y supiéramos cuál es la clave. No es que no exista la solución, pero es tan complejo. Llevaría muchísimo tiempo. No alcanza la vida y todos los recursos técnicos para alcanzarlo. Entonces los matemáticos han tenido que meter esta tercera variable, verdadero, falso e indeterminable. Hegel, pues, aunque nos invita con toda su pasión a que empeñemos nuestra voluntad para descifrar los secretos de la naturaleza, pues hay secretos. Que ni con toda la voluntad. Que ni con toda la voluntad. Uy, bueno. Bueno, yo lo que sí tengo es ahorita que irme por las circunstancias, pero lo que tengo es gran voluntad de que nos encontremos mañana. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Bueno, lo que pasa es que ya sabes que ya me cambié. El lunes ya fue mi primer día ayer en la casa. Y tengo que arreglar un chorro de pendientes, y además tengo trabajo. Ya sabes, todas esas circunstancias de la vida que lo ponen un poco complicado, pero... Sí, yo también, ¿no crees? Me llama. No sé si el deber, pero sí la necesidad. Así es, ya vimos, ¿verdad? Lo urgente. Pero bueno, gracias. Nos vemos mañana. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo.